Albert Pujols, Manny Ramírez o Miguel Cabrera. Manny Ramírez. En el clutch no hay nada semejante. ¿Quién sería el manager de ese equipo Dominicana 2026? Sin duda alguna, Albert Pujols. Hubo un acercamiento con JC Escarra, que vino este año a la Liga Invernal con las Águilas Ibaeñas. Los Yankees me enviaron a verlo y fue un seguimiento prácticamente de un año completo. Fue un seguimiento de acercamiento, de qué él quería, de cómo convenzo al front office de que este jugador es un fit para nosotros, de que es un asset, de que podemos hacerlo mejor. Cualquiera diría Raúl, JC Escarra, los Toros, pero lo vimos con las Águilas. Cuéntanos qué pasó ahí. Como evaluador y como asistente gerente de los Toros, uno cumple con recomendar jugadores. Ese es el trabajo de uno. Trabajar con Benji este año en el Premier 12 como manager de México fue algo especial, porque Benji tiene una manera diferente de cómo crear confraternidad en los clubhouse. Él es muy de sus coaches, pero es muy para sus peloteros. Algunas personas están por ahí que te mandaron unos mensajitos. Thank you, Raul, man. You are the man, and you've helped me so much, man. Thank you, man. Hi, this is Troy Johnson, and this is my testimonial for Raul Gonzalez. My relationship with Raul there in La Romana with the Toros, one of the best times and one of the best experiences that I've really ever had in baseball. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a otro episodio más de Nueva Entrada. Como de costumbre, agradecerle por su sintonía y sobre todo hacerle un agradecimiento especial por todo el apoyo que hemos tenido en estos conversatorios con gran gente de la industria del béisbol, y hoy no hay ninguna excepción. Tenemos a un profesional en diferentes ligas del mundo: Lidom, Grandes Ligas, Liga Mexicana, Venezolana, Puerto Rico, Scout de Grandes Ligas, y actualmente está con la organización de los Yankees. O sea que el día de hoy promete de verdad. Sin nada más que agregar, vamos a dar la bienvenida a Raúl González. Gracias. Bienvenido, papá. Gracias. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes compartiendo, con ambos. Espero que pueda ser productivo para toda la fanaticada y todo el público que está consumiendo todo el buen contenido que ustedes han estado publicando. Nítido, vamos arriba, Josafá. No, y definitivamente yo creo que va a ser una muy buena conversación de béisbol, porque Raúl es un tipo de béisbol, un tipo que tiene muchísima experiencia. Y para nosotros es un honor. Raúl, ¿cuántos años tú tienes como en la industria? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuántos años tú tienes como scout ya? Ya vamos para 18 años de carrera. 18. Sí. Entonces, dicho esto, viene la pregunta, porque obviamente tú entras a la industria cuando no necesariamente estaba ese tema de la tecnología avanzada, del Trackman, el Hawkeye. ¿Cómo tú puedes manejar ese feel que tú tienes como scout, que tú tienes de ver la mano rápida intuitivamente, ahora viéndolo con el blast? ¿Cuál es tu approach ahora en ese sentido? Utilizando la tecnología versus lo que tú hacías anteriormente sin la tecnología. Yo creo, honestamente, y algo que he podido sostener a través del tiempo, me tocó, así mismo como tú dijiste, comenzar en una etapa en el béisbol profesional donde todavía lo que era la parte de tecnología analítica no estaba muy inmersa. Tanto a nivel de Lidón como Departamento de Operaciones de Béisbol en lo que he elaborado, como en las organizaciones de Grandes Ligas. El haber aprendido de esos inicios, de lo que era el escauteo básico, de lo que era valorar herramientas, atleticismo, habilidades, el mismo sentido del fundamento que tenía el jugador, pero siendo un evaluador joven todavía en ese momento, y poder hacer esa transición con la misma edad con la que se viene implementando toda la parte tecnológica y analítica en el juego, me permitió hacer una transición, pero me permitió llegar básicamente a hacer una ponderación general, tomando en consideración ambos lados. Ya hoy en día, tú estás evaluando a un jugador profesional, que es el área donde actualmente laboro para los Yankees, para una firma AAA, para una firma en un nivel de ligas menores, o evaluando un posible refuerzo para la Liga Dominicana. Tú estás viendo con tus ojos de manera visual, palpando lo que es la habilidad para manejar velocidad, porque el tipo tiene velocidad en el palo. Estás viendo habilidad para reconocimiento de picheo, porque ves cómo él se ajusta ante una curva, ante un slider, ante un cambio. Pero al mismo tiempo, tú luego del juego te vas a la data de donde tienes esas estadísticas ya prácticamente separadas. ¿Cuánto de verdad batea este jugador contra picheo rompiente?
cuánto batea contra recta, cómo luce contra picheo de movimiento, llámese sinker o cutter, y eso te da una idea de que lo que tú estás palpando con la vista es real. O sea, no hay una cosa sin el complemento de la otra. Entonces, lo importante es tener esa habilidad de poderlo complementar Efectivamente. y obviamente ponderar, como tú bien dices, una de la otra. ¿Y tú siempre has sido un abanderado de ese tipo de sabermétrica, esa estadística avanzada, o fue algo que vino sobre la marcha? Vino sobre la marcha porque cuando me tocó comenzar, como expliqué previamente, no todavía estaba muy inmerso en eso. Pero cuando vino, ya todavía siendo joven de edad, me tocó aprenderlo y terminé poco a poco sintiendo fascinación por eso. Porque de verdad que es tanto la parte, lo que te da, por ejemplo, lo que le llaman el PTB, que es el Pitch Type Breakdown, el reconocimiento que tiene cada bateador contra cada tipo de picheo por separado. Es una herramienta maravillosa que te da la analítica y sabermetría para tú palpar, valorar y comprobar lo que está viendo tus ojos, lo que tú estás poniendo en tus apuntes y lo que eventualmente tú vas a colocar en un reporte. Nosotros vemos que Raúl comenzó muy joven en la industria. Cuéntanos un poquito sobre tu comienzo, cómo tú llegas a la industria, cuáles fueron esos primeros pasos. 19 para 20 años de edad, recuerdo como ahora que fue la temporada 2007-2008 de la Liga Dominicana de Béisbol. Me entrevisté con Fernando Ravelo y Francisco Augusto para trabajar como pasante en el Departamento de Operaciones de Béisbol de los Tigres del Licey. Se me contrató, se me dio la oportunidad de entrar como pasante, ir aprendiendo lo que era el proceso del día a día, los rosters diarios, el sub y baja, cómo se llenaba un contrato, las relaciones humanas de los peloteros. Algo que recuerdo gratamente de esa gerencia y de esa dupla que tenía don Fernán y Francisco en ese momento, era lo mucho que se enfocaban en las relaciones humanas con los jugadores. Nunca desprenderse de ese cariño hacia el clubhouse, hacia el camerino. Era algo constante, fue algo que todavía hasta el día de hoy se me quedó marcado, porque la comunicación con los peloteros, con el staff, con las personas que atienden a los peloteros, llámese los clubbies y demás, son igual de importantes que cualquier otra pieza que tú armes en una estructura. Entonces, fue básicamente a esa edad, ya cumpliendo los 20 años de edad, donde comienzo mi carrera profesional y en esa temporada. Dicho esto, tú has estado no solamente en Lidón, cuando comienzas en Lidón, pero has estado en varias ligas invernales. Tú no puedes hablar un poquito de tu experiencia en las ligas invernales y de manera particular, ¿qué liga invernal tú consideras que tiene quizás mayor, no te diría nivel, quizás a nivel del jugador, sino estructuralmente, organizacionalmente y eso? Mira, luego de esa experiencia con Tigres del Licey, me tocó un periplo bastante amplio de 10 años con las Estrellas Orientales, en diferentes funciones de operaciones de béisbol. Y ya luego en el 2019, viviendo en México, donde estaba trabajando para los Yankees de Nueva York, participo con los Mayos de Navojoa, como en un rol de asistente al presidente, manejándole lo que eran las contrataciones de los jugadores extranjeros en esa temporada. Llego ahí vía recomendación de un compadre, que era en ese momento jugador activo de Grandes Ligas, Héctor Velázquez. Todavía hoy me une una gran amistad con él. Y ellos necesitaban ayuda con esa parte. Navojoa todavía hoy en día es un pueblo pequeño en México. Es una de las franquicias que no goza de esos presupuestos altos para pagar salarios a jugadores extranjeros. Pero ese año logramos marcar la diferencia. Hubo un escauteo que se hizo en ligas independientes. Y respondiendo directamente a tu pregunta, la Liga de México en invierno, Liga Arco, Liga Mexicana del Pacífico, como es famosamente conocida, es posiblemente en cuanto a estructura, organización y logística, la liga que se separa de las otras. Ahí en cuanto a calendario, distancias, está todo precalculado. Siempre tienen un plan B, un plan C. Y dentro de las experiencias que he tenido en estos 18 años trabajando béisbol profesional, sin duda alguna me atrevo a decir que es la número uno en ese sentido, en cuanto a organización. Y aprovechando esa misma pregunta, así como lo tienen a nivel de organización, ¿tú entiendes que también con relación a las datas, la métrica y la tecnología que se puede implementar, la de México es la liga superior? ¿O cómo tú ves Lidón con relación a la tecnología también en ese sentido? En los últimos 2 años he podido palpar de manera personal que ya Lidón está prácticamente en el tope. Okay. Veo que cada uno de los 6 equipos que componen la liga tienen
desde un amplio a un no tan amplio departamento analítico, pero tienen perfiles que básicamente se dedican a eso a tiempo completo. Todavía en México, te lo puedo asegurar de fuente segura, hoy en día todavía puedes encontrar un analítico por equipo como mucho. Y hay equipos que no usan eso todavía al día de hoy, sino que pueden leer la data, tienen 1 o 2 coaches dentro de sus staff que básicamente pueden interpretar esa data para ayudar a los jugadores a hacer ajustes, pero no tienen ese personal y no tienen ese enfoque que tienen los equipos de Lidón hoy en día con eso. Como tú mencionas anteriormente, tú tienes 18 años trabajando en la industria y ya has ido a diferentes países, diferentes ligas. En esos viajes que tú has hecho en Scouting, ¿hay alguna anécdota interesante de un jugador que tú hayas pasado trabajo, que tú lo has ido a ver y quizás no fue tan fácil ese acercamiento con él? ¿Alguna anécdota? Varias. Creo que si nos vamos a tiempos recientes de la liga, me tocó en un momento determinado, por ejemplo el año pasado, hubo un acercamiento con JC Escarra, que vino este año a la liga invernal con las Águilas Ibaeñas, y los Yankees me enviaron a verlo, y fue un seguimiento prácticamente de un año completo, porque me tocó ver a JC jugando con el equipo de Gastonia en la Atlantic League en el mes de mayo del 2023. Ya luego me tocó verlo jugando en Liga Mexicana con Toros de Tijuana en el mes de julio. Y ya por último me tocó verlo aquí en Dominicana en el Juego de Estrella que disputó la selección de Lidón contra la selección de Puerto Rico en el Estadio Cibao. Y fue un seguimiento de acercamiento de qué él quería, de cómo convenzo al front office de que este jugador es un fit para nosotros, de que es un asset, de que podemos hacerlo mejor. Y creo que es un caso palpable el brinco que le ha dado de mejoría, tanto en la parte defensiva como receptor, como en la parte ofensiva, que siempre ha sido un buen bateador. Y creo que dio crédito de eso este año en la Liga Dominicana. Y a primera mano, ¿qué tú pudiste identificar en él que quizás sobresalía sobre otros prospectos que habían por ahí? Entendimiento del juego. El hecho de poder desenvolverse de manera fluida y natural en situaciones de presión. Y obviamente el hecho de verlo en 3 niveles diferentes, en 3 ligas diferentes, enfrentando competencia cada vez más superior y haciendo el trabajo frente a esa competencia, pues obviamente es algo que como evaluador te llama la atención. Y en sentido general, para ti, ¿qué jugador tú recuerdas que tú te hayas prácticamente enamorado o que tú hayas visto ese perfil de él de entrada, donde tú viste más talento en ese jugador? Recuerde, de los jugadores que tú has visto y que has evaluado. ¿Dice para el lado profesional Sí, o para sí. el lado...? Bueno, para el lado profesional te diría que en tiempos muy recientes fue el caso del bateador Troy Johnston. Hay jugadores que por la experiencia que tú tienes trabajando en la Liga Dominicana te enseñan lo que es la habilidad para hacer contacto, te enseñan la habilidad para usar el barril, te enseñan la habilidad para reconocer, para dar turnos de calidad. Y ya cuando llegas a conocerlo fuera del terreno como individuo, que ves que son jugadores que tienen esa actitud batalladora, o como dicen en Estados Unidos, un hustler, un grinder, que son tipos que básicamente se adaptan a cualquier ambiente competitivo y logran sacar el máximo de eso. Eso básicamente te crea un separador a la hora de evaluar. Y el caso de Johnston fue uno de esos casos notables. Y también, por ejemplo, tú ves este tipo de bateador, te llama muchísimo la atención, pero ¿qué jugador tú has podido ver probablemente que tú dudas de él o que tú hayas visto que no tiene quizás esa habilidad en el momento que tú lo evalúas y después tú dices, wow, qué sorpresa tan grande porque se le da la oportunidad al jugador? Te puedo hablar del lado internacional amateur. En los tiempos que comencé con la organización de los Yankees, viviendo en México me tocó evaluar a un infielder, Jared Serna. Hoy en día está en roster de 40 con los Miami Marlins. Fue prospecto de nosotros de los Yankees del año 2019, lo firmamos. Por las condiciones físicas que él mostraba, era un pelotero de 5 o 6 de estatura. Pequeño, sí. Y ya cuando tú empiezas a ver ese tipo de jugador, pero lo ves en juego, lo ves en práctica, te pasas 6, 7 días viéndolo enfrentando diferentes tipos de picheo en competencia real. Tú ves que el jugador te enseña poder, que te enseña velocidad, que te enseña instintos, que te enseña atleticismo. Pues eso te convence, eso te llena. Pero al principio no era así.
tú tenías ese factor de inseguridad, de decir, bueno, Tamaño, los recomiendo a mi director internacional para una posible firma, pero cuando llegue ya a la Dominican Summer League, que vea a esos muchachos con esos físicos desarrollados, le van a pasar por encima o él va a poder tener la suficiente determinación, el suficiente talento para sacar de abajo. Y son de las apuestas que uno hace todos los días cuando uno sale a trabajar como scout, especialmente en el área amateur internacional. Y Jared es uno de esos ejemplos. Y ya hoy está en un roster de Grandes Ligas. Crédito. Y con tu experiencia con los Yankees, cuéntanos cómo tú llegas a los Yankees y qué realmente tiene de diferencia la organización. Mucha gente lo menciona como que los Yankees son el top y que son una industria o una organización muy diferente a las demás porque hacen todo con excelencia y quizás tienen un rigor diferente. Mi entrada a los Yankees se da oficialmente en enero del 2016. Comencé como Area Scout en la zona este de República Dominicana. Yo me encargaba directamente de cubrir todo lo que era desde Boca Chica hasta Punta Cana, esa zona del país. Reportaba directamente a un supervisor, a varios evaluadores cross-checkers, que son los que filtran el talento que uno identifica como Area Scout. La entrada se produce vía una recomendación de Miguel Benítez, que hoy en día es cross-checker de Los Ángeles Dodgers. En ese momento él era cross-checker para los Yankees. Él ocupaba esa posición de scout del este con anterioridad. Y el director internacional, Donnie Rowland, le pidió en ese momento que buscara a alguien que él entendiera que pudiera ser de un perfil similar y que pudiera darle continuidad al trabajo que Benítez venía haciendo por varios años en la zona. Ahí viene el proceso de entrevista y ya en enero 1 de 2016, luego de prácticamente un mes de entrenamiento, arranco oficialmente con ellos como evaluador. En cuanto a la otra pregunta, los Yankees es más que una organización, es una familia. Es ejemplo de ética, de respeto, todo lo que se hace dentro de la organización, de arriba abajo, top to bottom, como dicen los americanos popularmente, es cuestión de una logística, de un proceso. Somos muy, muy devotos de todo lo que es un proceso. Nada se hace sin un proceso, sin una razón del porqué, sin una justificación. Todo tiene que estar debidamente documentado. Desde el lado amateur internacional, donde tú puedes tener un poco de creatividad a la hora de evaluación, porque estás proyectando talento muy joven, hasta el departamento profesional al que hoy pertenezco, donde ya tú tienes básicamente un guideline, una serie de puntos donde tú básicamente te guías y dices, ¿qué estoy evaluando? ¿Qué jugador de qué posición estoy evaluando? Un catcher, ok, ¿cuáles son las herramientas que buscan los Yankees como organización en un catcher? ¿Qué es primero, qué es segundo, hasta el quinto, en base a las 5 herramientas? Pero asimismo no quitamos valor a lo que son los intangibles, que son habilidades que son igual de importantes que las herramientas para nosotros, porque ya estamos hablando de jugadores profesionales con cierto desarrollo, con cierta experiencia. Entonces ahí viene lo que es el manejo del leverage, cómo maneja las situaciones de presión, su baseball IQ, cómo es, qué hace en situaciones de presión, ejecuta los fundamentos, se va a los detalles, si es catcher, tiene buena comunicación con los lanzadores, si es infielder o outfielder, tiene un buen self-positioning, sabe posicionarse ante la situación, sabe leer la analítica, cómo la interpreta. Entonces, todo es un conjunto que viene con un proceso. Y tú como conocedor de la organización, quizá hay algún prospecto que anda por ahí por debajo del radar, que no se menciona mucho, que no sea un Jason Domínguez, por ejemplo, un Spencer Jones, que tenemos que tener en vista para estos próximos años en la organización. Te puedo decir, el año pasado, luego de scoutear nuestros ambos equipos de la Dominican Summer League, es algo que tengo dentro de mi paquete laboral cada año. Me toca cubrirlos y me toca escribir reporte de cada uno de los 35 jugadores que tenemos en ambas de las escuadras de Dominican Summer League. Vi unos cuantos jóvenes que me impresionaron. Vi un lanzador zurdo, Franger Herrera, que ya está empezando a sonar dentro de los principales prospectos de la organización. Francisco Vilorio, que es un outfield que cogió buen bono el año pasado en la periodo de firma internacional. Es un paquete de herramientas con mucha proyección de poder. Hay un centerfield mexicano, Isael Arias. Son jugadores que todavía no se están mencionando mucho, pero que ya están dando de qué hablar en los niveles bajitos de ligas menores. Ya básicamente en el lado de Estados Unidos ves a un Brian Sánchez que fue
parte de un cambio que hicimos con los cerveceros de Milwaukee, donde pasó Jake Bowers a Milwaukee. Obtuvimos un jugador de DSL que venía under the radar, pero que eventualmente tuvo su primer año ahora en el 2024 con los Yankees y quedó entre los líderes ofensivos de la Florida Complex League. Son jugadores que ya están dando de qué hablar. Roderick Arias, que ya es un tipo que obviamente está dentro de nuestro top 30, rankeado bien alto. Roderick fue un jugador del cual, estando en el departamento internacional, me tocó formar parte de su proceso de reclutamiento con la organización, año 2018, 2019 aproximadamente. Y ya uno ver ahora en lo que se ha convertido, tanto físicamente como dentro del terreno. Son jugadores que básicamente te enorgullecen porque tú formas parte de ese proceso de ellos y sabes que el talento que se está reconociendo es un talento impecable. Hablando de Roderick, por ejemplo, viéndolo desde la parte amateur, ¿qué jugador tú recuerdas que ha sido una firma difícil? Que ha sido una firma probablemente de parte de la organización con su agente por el tema del bono que estaban pidiendo, o de parte de ti para la organización de tratar de decir fírmenlo y que la organización no esté muy de acuerdo? Para serte sincero, creo que como solamente estuve 4 años en el departamento internacional, Okay. no me tocó tener ese tipo de experiencia con jugadores de división. Normalmente, en la zona este del país, cuando tú identificas un talento y cumples con el proceso de filtro que tenemos en la organización y que teníamos en ese momento, es muy fácil. Ya cuando el jugador llega al director internacional es porque ya ha pasado todos los filtros de evaluación. Y es porque ya el director te va a decir, ¿me gusta o no me gusta? ¿Y en qué precio te gusta? Entonces, no me tocó nunca esa experiencia, así como lo preguntas, de tener que lidiar con un back and forth. Uh-huh. Ok, y quizá en la parte profesional, viendo tu caso, porque el caso tuyo de manera particular para mí es muy interesante, porque tú trabajas con ligas independientes. Por ejemplo, el caso de Jesse Scarra. Es un jugador que está jugando liga independiente y es recomendado por una organización ya de MLB, jugando, siendo parte importante de la organización, como es Roster 40. ¿Qué jugador tú recuerdas internacional así de Independiente, de México, que tú hayas podido recomendar y que haya tenido, aparte de Scarra? Uh-huh. El año pasado me tocó un caso muy interesante, que fue el del lanzador derecho venezolano Luis Pacheco. Estaba básicamente en Tijuana, en medio de lo que era la cobertura usual de Liga Mexicana que hacemos de targets. Y Pacheco estaba lanzando como relevo con Rieleros de Aguascalientes. Me tocó identificarlo. Luis en ese momento tenía 24, ya iba a cumplir 25 años. Se daba el caso interesante, él era un prospecto original de los Phillies de Filadelfia. Fue dejado libre producto de la pandemia. Tuvo lesiones, operación tomillón, se rehabilitó. Necesitaban los cupos debido a todas las reducciones de roster que ha habido en ligas menores en años recientes. Y Luis tuvo en un periplo de 2 o 3 años entre Venezuela, ligas independientes de Estados Unidos, tratando de reencontrarse. Reencontrar el brazo, reencontrarse físicamente, volver a estar saludable. Lanzó el año pasado invierno en la Liga Venezolana con el equipo de Bravos de Margarita. Ahí lo ve Rielero de Aguascalientes, lo contrata. Y me tocó verlo en una serie contra Toros de Tijuana. Y me tocó ver 2 relevos en 3 días. Y muchachos con 24 años, con un repertorio de sinker y sweeper de 94, 97 millas, brazo sano, físico durable. Eso es lo que tú andas buscando cuando te estás scouteando ligas independientes y Liga de México. Tú estás buscando esos outliers que la gente no está viendo, que pueden ser jugadores de impacto inmediato para tu sistema de ligas menores en un nivel específico y que con ciertos ajustes y cierto desarrollo, una vez que entren a la organización, se pueden convertir o en piezas de cambio o en una pieza que puede impactar el roster de Grande Liga en algún momento. Y se dio ese caso con Pacheco el año pasado. Lo mandamos a la Rookie League, luego que lo sacamos de Liga Mexicana. Terminó lanzando playoff con Somerset, nuestra sucursal AA, y luego terminó en la Fall League, lanzando 2 entradas casi de manera inmaculada. Y ya es un jugador que va a estar este año en el sub y baja de entrenamiento de Grandes Ligas recibiendo un cameo a ver cómo le va para el 2025. Es un buen caso de algún jugador que pudiéramos ver este año, que quizá no se menciona tanto el nombre, tenga esa invitación a campo de entrenamiento y quizá tenga impacto inmediato o tener la oportunidad de subir. Es correcto.
Y en ese tipo de casos, ¿cómo el proceso? O sea, tú vas a ver los jugadores, ves algo que te gusta, haces tu reporte, pero luego tú haces una llamada al equipo, le dices, mira, vi esto, lo otro, y ellos te dan una autorización de decir, mira, está interesante, confiamos en ti, hay tanto. ¿Cómo se maneja eso? Normalmente hay un proceso y así como te lo comenté anteriormente, todo en Yankees es proceso. Eh, los jefes, llámese Matt Daly, que es el director de Pro Scouting, a quien me reporto de manera directa, sus asistentes, el departamento de Baseball Operations que dirige Matt Ferry y ya toda la otra estructura de Baseball Operations, ellos debaten entre sí lo que son los findings, los jugadores que yo puedo encontrar, o sean targets que ellos proveen que lograron identificar, sea por métricas analíticas o por data, pasada o reciente, que normalmente los veo y los escribo. Ellos ya, en base a eso, ellos logran determinar quién es prioridad y quién no. En el caso de Pacheco se dio el caso de que fue un finding mío, lo identifiqué y se lo puse en la mesa al director. Porque luego de tú escribir al jugador, de tú palpar lo que es el jugador como dentro de un scouting report, ya tú empiezas a investigar lo que es el jugador fuera del terreno. ¿Qué tipo de make-up es? Si ese tipo de personalidad y de carácter va a poder encajar en los Yankees. Y si se va a poder desarrollar, si se le va a sacar provecho. Entonces, cuando ya tú empiezas a encontrar todas las piezas de ese rompecabezas y a unirlas en una historia, tú plasmas esa historia en el perfil del jugador dentro de la plataforma de la organización, deja que todo el mundo la vea. Entonces, tú mismo estás vendiendo una pieza de valor. O se van a interesar o no se van a interesar. Pero al final ellos como jefes del departamento que son, ellos toman la decisión de si quieren firmarlo o no quieren firmarlo. Y básicamente en ese proceso es que consiste. Mira, tú que hablas del make-up y de lo que necesita para ser parte de los Yankees, ¿qué necesita un pelotero a nivel de carácter? Porque la verdad es que, por ejemplo, tú piensas y tú dices Jeter, bueno, Jeter nació para ser un Yankee por su forma. ¿Qué necesita un dominicano para poder ser exitoso en la organización de los Yankees, tomando en consideración su carácter o su make-up? Que tú entiendas. Ética de trabajo. Tiene que ser una ética positiva, consistente, disciplina. Un tipo que básicamente Pero se puede ser cherchoso, no, sí. siempre hay espacio para todo. O sea, nosotros no somos, como organización, no somos la organización más rígida del mundo, pero sí somos una organización de mucho respeto, mucha disciplina. Y te diría que la palabra clave, además de ética de trabajo, sería carácter. No todo el mundo está hecho para Nueva York. Es un ambiente de mucha presión. De distracción. Gran porcentaje de los Gente que le ha jugadores, quedado grande el uniforme también. gran porcentaje de los jugadores que se firman no llegan a ponerse las rayas arriba en Nueva York. O sea, terminan siendo piezas de cambio, terminan siendo jugadores organizacionales hasta un tope. Entonces, encontrar esos jugadores que llegan a impactar el roster de Grandes Ligas o que llegan a ser una pieza de cambio importante para ayudar al roster de Grandes Ligas, ese es el trabajo diario, el día a día. Sí, porque parte de la cultura yankee también, obviamente los yankees creen mucho en su farm, en su granja, y tienen jugadores, por acaso un Anthony Volpi, pero en sentido general, muchos de los que llegan a tener impacto vienen de otra organización, porque ya obviamente ellos vieron parte de su carácter y vieron que pudieron tener impacto en la otra organización. No necesariamente que suben desde abajo. Y previamente, tú puedes estar seguro que fueron identificados también. Ya se hizo una tarea de saber quién es ese jugador en lo personal. Y si cuando llega al clubhouse de Nueva York va a poder adaptarse. ¿Y qué valoración tú le das al gerente del equipo, Brian Cashman, tomando en cuenta que tiene muchos años y que acaban de llegar a una serie mundial? Tremendo hombre de béisbol, tremenda presencia, tremendo comunicador, es un líder nato, es una persona afable, una persona que siempre está abierta para hablar, sabe valorar el trabajo de sus empleados. Él cree mucho en la estabilidad laboral, cree mucho en mantener sus mismos empleados, los que le están dando resultados, los que le proveen buenas informaciones, los que lo ayudan a tomar buenas decisiones. Y definitivamente que no es cuestión de casualidad, porque él es el gerente general con la estadía más larga actualmente. El tiempo que tiene la organización y en la organización la más difícil probablemente para poder trabajar por la presión. Y tomando en cuenta, volviendo al scouting,
Algo que siempre me llama la atención de los scouts es que básicamente ellos se llevan de su intuición y la data que están viendo de un pelotero y como quien dice, tienen que vendérselo al equipo y decir, mira, encontré esto, tal jugador me llama la atención. Pero ya cuando lo firman y el jugador se va desarrollando en la organización y quizá llega a Grande Liga y se destaca, ¿hay algún bono o algo así para el scout que confíe en él? ¿Algún incentivo? En cuanto a la organización a la que yo pertenezco, te puedo decir que no. Ok, Nosotros, ¿sabes? Somos empleados que trabajamos bajo contrato de trabajo. Esos contratos usualmente son anuales, menos que haya algún acuerdo ya multianual, en algunos casos, como se suele hacer. ok. Pero básicamente el agradecimiento de la organización por encontrar talento, por ser un empleado leal, eso es lo que predomina. Wow. No, pero también destacar, como tú destacabas, y lo vamos a ver más adelante, el tema de la parte humana. ¿Cómo, cuál es el trato, por ejemplo, de ese jugador que tú firmas? De manera particular tú, el seguimiento que tú le das dentro de la organización, cuando lo cambian, si llega a subir. De manera particular para ti, ¿cómo es el trato que tú tienes con ese tipo de jugadores y ese seguimiento que tú le das? Particularmente yo como evaluador me gusta mantener el flujo de comunicación con los peloteros que recomiendo, los peloteros que se me firman, jugadores que me tocó recomendar como scout amateur internacional a la organización, estén o no estén en la organización, todavía mantengo contactos con ellos al día de hoy. Jugadores que están retirados o que fueron dados release en su momento, todavía mantengo contacto con gran cantidad de ellos. Porque se crea ese vínculo de padre e hijo cuando tú firmas a un jugador. Cuando tú, eh, me parece que fue una frase de Félix Peguero en su entrevista más reciente con ustedes, cuando tú básicamente pones el puño en la mesa 2 veces por un jugador 3 veces, tú estás poniendo más que tu nombre, estás poniendo tu reputación, Claro. tú estás poniendo tu visión, tu evaluación, tu feel, de que tú entiendes que ese jugador va a ser una pieza de importancia. Entonces se crea ese vínculo de padre a hijo, se crea ese vínculo en algunos casos de hermano mayor, hermano menor, y eso trasciende. Ujú. Por lo menos en mi caso me ha tocado eh, un caso muy particular que voy a aprovechar para darle mención. En mi tiempo como scout de área en la zona este del país, me tocó firmar un lanzador de Moca. Recuerdo como ahora que fue $10,000. Blas Castaño. Blas venía de Moca con casi 19 años de edad, una cantidad innumerable de tryouts, nadie lo firmaba. Tuvimos el chance de evaluarlo por fuera de la academia en uno de los tryouts de área allá en San Pedro de Macorís. Y luego de ahí, vía recomendación de Bianco Martínez, quien es el encargado de analítica y tecnología del departamento internacional, lo llevamos donde Donny Roland a la academia, un tryout que teníamos días después. Obviamente había una data y había un seguimiento que se le había dado. Y Donny no tuvo que verlo mucho para firmar al jugador. ¿Qué pasa con Blas? Blas era de los jugadores de mejor make-up y mejor actitud. Se fajó a trabajar. Pero era un pitcher con limitaciones físicas. 5'9", 5'10" de estatura, delgadito. Es un tipo que empezó a trabajar enfrentando la adversidad, manejando la adversidad lo mejor que podía. Terminamos dándole release a Blas, producto de los espacios que necesitábamos crear luego del draft de Estados Unidos en el año 2022. Blas firma con los Marineros de Seattle, quienes lo firman inmediatamente, nosotros le dimos de baja. Blas está en el roster de 40 hoy de Grande Liga con los Marineros de Seattle. Y son historias de perseverancia. Y más que una historia de perseverancia, son historias de béisbol, de scouting, donde el make-up es el separador principal. Es la única razón por la que tú ves que un jugador se levanta luego de básicamente estar release y estar desahuciado en una organización. Sí. Él tiene mucha experiencia como scout con los Yankees, pero también tiene experiencia como gerente en la Liga Mexicana y me gustaría tratar un poco ese tema de Piratas y Campeche. ¿Cómo llegas ahí y qué tal tu experiencia con el equipo? Finales de la temporada invernal 2013. Estaba con las Estrellas Orientales laborando como asistente del gerente general Eddie Toledo. Se produce un acercamiento de los Piratas de Campeche, de Liga Mexicana de Béisbol, vía Alberto Cervantes, que era un agente que frecuentaba mucho la Liga Dominicana, y me recomienda con Enrique Rosado y Gabriel Escalante, que eran las dos cabezas de Piratas de Campeche en ese momento.
Se me entrevista por teléfono, desde acá, desde Dominicana. Hubo una impresión positiva. Y ya a partir de ahí hubo un viaje a Campeche, donde se me entrevistó en persona, se me ofreció un contrato de trabajo. Y ya en enero del 2014 empecé oficialmente a trabajar como gerente deportivo. Las estructuras, como bien sé que puede ser del conocimiento de ustedes como de algunos de los oyentes, las estructuras en las gerencias en México funcionan diferente. El gerente general allá es conocido como un perfil administrativo que se encarga de manejar nómina, toda la parte de gastos y pagos. El gerente deportivo es quien se encarga de armar el equipo, tratar con los jugadores, negociar contratos, bonificaciones, contratar a los extranjeros. Sería como lo que aquí se conoce como el director de operaciones, el gerente general, y el gerente general allá se llama gerente deportivo. Es correcto. Ok. ¿Todavía se mantiene esa estructura así o ha cambiado un poquito el lenguaje, ya adaptándose un poquito más quizá al lenguaje de Estados Unidos, como vemos aquí? Como vimos casos, por ejemplo, que ya los gerentes generales ahora son VP de operaciones. La parte deportiva, la palabra deportiva sigue en la mayoría de los títulos. Okay. Sí se han empezado a utilizar los títulos de presidente y vicepresidente deportivo para hacer una separación, porque se han ampliado en muchos casos las oficinas deportivas. Ya hoy en día hay un director deportivo que viene siendo el símil de un director de operaciones, y ya hay un VP o un director deportivo que es quien controla el departamento en sí. Y cuéntanos de esa experiencia de la Liga Mexicana, que quizá algo diferente a lo que estamos acostumbrados aquí con la Liga Invernal. Sabes que en ese momento todavía Liga Mexicana estaba rankeada como Liga AAA, afiliada a Minor League Baseball en ese momento. Y no fue hasta hace creo que 3 o 4 años que dejó de serlo y pasó a ser una liga independiente. La cantidad de talento que había en la liga y la seriedad, la consistencia que se le da a la parte logística de los calendarios, los juegos, la seguridad de los jugadores, la presencia en los estadios, fue algo muy, muy, muy especial. Y los recuerdo de verdad porque me tocó ir de gira con el equipo en muchas ocasiones y conocer ciudades que nunca creí que iba a conocer. Desde Aguascalientes, Tijuana, Yucatán, Saltillo, todos fueron de verdad que experiencias especiales. El nivel de la liga en ese momento me dejó marcado porque no esperaba ver béisbol tan competitivo. Pero los mexicanos tienen algo, y es algo que no va a cambiar, no ha cambiado en el tiempo en cuanto a béisbol se refiere ni evaluación. Los mexicanos son jugadores, como dicen los gringos, fundamentally sounded. Son sólidos en cuanto a aplicar los fundamentos, son jugadores muy inteligentes que juegan en base a instinto. Cualquier limitación física que tenga, buscan la manera de compensarla con eso, con actuación. Pasa mucho con los japoneses probablemente. Efectivamente, obviamente marcando la diferencia física que hay entre uno y otro. Pero se da eso en México, la experiencia fue muy buena. Piratas de Campeche fue a playoff ese año y creo que más que hacer amigos también me tocó solidificar amistades, porque recuerdo que ese año 2014 ya yo venía con una relación de amistad de muchos años con Evan McLean, a quien llevé, y en ese primer año tuvo récord de 6-0 y una efectividad casi inmaculada. Obviamente ya los tiempos pasaron después, pero fueron muchos jugadores. Me tocó hacer un mix en cuanto a los extranjeros entre jugadores dominicanos y gringos, que al final del día pagó dividendos. ¿Y cómo tú manejaste eso? Porque en ese momento la Liga Mexicana no es lo que es hoy en día, de que no tenía esa cantidad de importados. Anteriormente no recuerdo cuántos eran, pero sí sé que ahora tienen una gran cantidad. ¿Cómo tú manejabas eso con el talento quizá nativo de allá, junto con lo importado que tú llevaste? Mencionas a McLean y creo que Anderson Hernández también estuvo por ahí. Anderson no estuvo en el 14, pero tuvo Fernando Martínez, brevemente. Luis Perdomo, el relevista de las Águilas, estuvo como preparador en ese momento. Llevamos 3 bateadores gringos. John Bowker, primera base. Brian Barden, un tercera base. Y estuvo con nosotros también Josh Fields, que jugó un poco de Grande Liga con White Sox. Y lo llevamos como DH al principio, ya luego hicimos un movimiento con Bowker, que se fue a Japón, compraron el contrato. Entonces pasamos a Barden a primera base, Fields se fue a tercera. Pero creo que, respondiendo directamente a tu pregunta, lo que hicimos fue crear química. Campeche venía de 2 temporadas seguidas sin ir a playoff. Creamos química en el clubhouse.
una relación entre coaching staff, gerencia deportiva, jugadores, que cada jugador supiera su rol, que cada jugador supiera si iba a hacer el roster a tiempo o no, que cada jugador supiera si iba a estar en el line-up, qué días y en qué matchups, qué situaciones se le iba a utilizar. Eso marcó mucha diferencia. Pero creo que también dentro ya y haciendo señalamiento a lo que era la parte específica del roster, el picheo abridor fue clave para nosotros. Teníamos una serie de jugadores abridores, lanzadores abridores en ese momento. Héctor Velázquez, Rolando Valdés en su momento, Javier Solano, fueron tipos que marcaron la diferencia. Y la parte de atrás del bullpen con José Manuel López, Luis Perdomo, Sean Gallagher, que fue un relevo gringo que llevamos, de verdad que fueron jugadores diferentes. En su momento, la zona sur en México, a diferencia de la zona norte, es una zona que si logras crear consistencia entre picheo y defensa, tiene chance de hacer algo bueno, de tener resultados positivos. Y de manera particular, tú que tuviste esa experiencia como gerente y que te has mantenido tan cerca de la gerencia, siendo asistente del gerente aquí en Lidom, ¿tú te sientes preparado para poder dar el paso eventualmente y poder quizás ser, si se te da la oportunidad, gerente aquí o gerente nuevamente en un equipo de México? Sí, claro que sí. Las oportunidades, obviamente uno se ha preparado para eso. Y creo que uno ha puesto mucho empeño en no solamente prepararse para las posiciones, sino prepararse para las situaciones y los momentos que te presentan esas posiciones. Porque, como dije anteriormente, la gente muchas veces se va un poquito lejos de lo importante y lo primordial que es mantener un núcleo de comunicación con los jugadores y con el staff. Muchas veces tú no tienes esa gran estructura de talento en los equipos que te toca estructurar. O talento que contrataste que por alguna razón no te llegó. Jugadores importados que no quisieron venir, que sus organizaciones lo pararon. Lo mismo con jugadores nativos aquí en la liga. Todo eso cambia cuando tú tienes un plantel organizado, donde hay un esquema de comunicación, donde todos están conectados, donde cada quien sabe su rol, cada quien sabe qué oportunidad le va a tocar y en qué momento le va a tocar. Y yo soy un gran defensor de lo que es eso, la comunicación. Tú sabes que a mí me gustaría venir para el patio, entrar en el Lidón, porque Raúl tiene experiencia con Estrellas Orientales, Tigres del Licey, Toro del Este, Gigantes del Cibao, y son 4 de las 6 franquicias que tenemos aquí en la Liga Invernal. ¿Qué de especial tiene cada franquicia? El sello de cada una, quizá para ti. Bueno, si comienzo por el principio, lo digo, Tigres del Licey, mi primera experiencia trabajando béisbol, ese ambiente de familia que se vivía, esa química, y la comunicación, el engranaje, la estructura. Todavía hoy en día escucho jugadores y coaches que trabajan para la organización hablar de cómo cada pieza cae en su lugar. Obviamente, hay esa frase coloquial del dominicanismo, la magia de las 5 letras, pero a mí me gusta llamarle química, porque Tiene su peso las 5 letras. honestamente es una tradición y ellos han logrado conservarla. Creo que eso hace a esa franquicia diferente. A mí que me tocó trabajar brevemente ahí, eso es lo que te puedo decir referente a ello. Estrellas Orientales es una franquicia ya competitiva. En esos tiempos que me tocó laborar, estaba de alta mano le poníamos mucho énfasis a armar roster competitivo del primer día. A veces habían impedimentos de organizaciones con la famosa lista de fatiga extrema, los planes se te caían, tratabas de suplir una pieza con algo que te faltó, suplir la ausencia de un nativo que te pararon con un importado que conseguiste a último minuto, y las cosas no siempre salían como queríamos, pero sí te puedo decir del pueblo de San Pedro que es para mí el fanático que sabe de béisbol, posiblemente cerca del tope en este país. Todos te quieren analizar el roster pero ¿creen que saben o que saben de verdad? No, en realidad hay muchos puntos, mucho razonamiento, hay muchas cosas que son certeras. Y son gente que de verdad tú aprendes mucho, porque te sientas a hablar con ellos y la persona que tú menos piensas te puede dar un argumento que permanece contigo de por vida en tu carrera. En los Gigantes del Cibao me tocó ver mucha unión. Los peloteros se toman muy profundo el regionalismo de su área, ese arraigo de la provincia del Cibao, de la provincia que compone la región del Cibao. Se lo toman en serio. Juego alegre, no creen en la presión, siempre apuestan a ellos.
Creo que es por el ambiente ofensivo que predomina en ese parque de por vida. Lo que viví ahí en esos 3 años fue especial en cuanto a química, porque me tocó ver mucha unión, mucha familiaridad, mucha camaradería, básicamente no tener miedo hacia la competencia ni hacia reaccionar hacia atrás. Y ya en tiempos recientes con Toro del Este, asistiendo directamente a Jesús Mejía, ha sido básicamente un rol de aportar con las importaciones y hacer una que otra recomendación de movimiento, firma de agentes libres. Y el ambiente que se vive en la Romana es un ambiente que es directamente vinculado al fanático. El fanático de la Romana es un fanático identificado con su franquicia, con su causa. El equipo gana 2 juegos en línea, el estadio está lleno. Entonces... Y el de 2 está vacío. Relativamente. Hay mucho entusiasmo, se le pone mucho ímpetu y mucho valor a lo que significa la franquicia para ellos. Y dicho esto, por ejemplo, para ti, ¿qué tal el tema de tu experiencia con México? Porque te voy a decir algo, yo hablé con algunas personas y me dijeron, Raúl es probablemente el dominicano con más relaciones en México a nivel de importado. Así como se menciona que Aroboy tiene los cubanos, con Raúl hay que hablar de mexicano. ¿Qué tanto para ti en tu carrera ha beneficiado ese tema de esa capacidad que tú tienes de estar con los mexicanos y estar con los importados, etcétera? Yo creo que directamente respondiéndote a la pregunta, si hay algo que te puede diferenciar como evaluador, como hombre de béisbol hoy en día, es el manejo de la información. ¿Qué tanta información tú puedes obtener? ¿Y qué tan fidedigna es esa información? La Liga de México es una liga que va en pleno crecimiento. Ya desde el año pasado, como tú conversabas previamente con Fernando, la liga se expandió a 20 extranjeros por equipo. Wow. Ya se convirtió... El doble que aquí. Exacto. Ya se convirtió en un circuito AAA sólido desde el año pasado. Quienes tuvieron la oportunidad de evaluar la liga, de ver los juegos en televisión o de palpar el nivel de talento que hubo, diferenciar lo que fue 2023 a 2024 es notable. Y tú, por tener 20 cupos, obviamente no todos los jugadores van a ser de nivel, pero cada club de Liga Mexicana de las 20 franquicias que componen la liga hoy en día se esmeran en llevar por lo menos 7 o 8 ex grandes ligas para incentivar a que los fanáticos vayan al estadio. Y eso ha elevado el nivel de competencia a un nivel especial. El caso de Cano, Trevor Bauer, por ejemplo. Efectivamente. Ir a ver un juego de Diablos Rojos o, por ejemplo, me tocó participar con la delegación de front office de los Yankees que fue a la serie de 2 juegos contra Diablos Rojos de México. Y lo que se vivió en ese estadio esos 2 días fue algo especial. No solamente por la atmósfera, el estadio lleno, que tuvimos el chance de ver a Anthony Volpe y Stanton jugando en el estadio de los Diablos, pero el resultado de los juegos. Sí, sí. O sea, yo tuve comentarios de personal de nosotros del front office que trabajan directamente con tecnología analítica que me dicen, oye, los mexicanos juegan pelota. Entonces, y obviamente del quinto inning para allá tú no veías a nadie bajo de 97 millas. Entonces, de lado y lado. De lado y lado. Sí. Ellos empezaron a ver y creo que ahí se empezó a diferenciar. Pero directamente para responderte tu pregunta, el tener las puertas abiertas con los gerentes o los presidentes de equipo allá en México ha significado gran valor para mí, para poder hacer mi trabajo de la manera correcta. Porque al final del día siempre surgen las preguntas. Los gringos que hoy en día, los americanos que están en el escalafón de operaciones de béisbol de las distintas organizaciones, tú trabajando para ellos te identifican. Y la pregunta del día a día que siempre sale es, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquel jugador no lo vimos? ¿Por qué aquel jugador salió ahora? ¿Por qué aquel jugador lanzaba 5 millas menos hace 3 años y ahora en México está lanzando más duro? Se maduró, se hizo más hombre. O sea, siempre hay un tema. Y creo que el tener dominio de ese contexto de lo que es Liga de México me ha permitido seguir creciendo como hombre de béisbol. Tomando en cuenta esas relaciones que tú tienes en México y tu actual labor con los Toros del Este, ¿algún jugador que tú hayas recomendado en estos años que tú tienes de experiencia que te ha llamado la atención y ha sorprendido aquí en la liga? Sí, se dio el caso este año con el relevista Joe Corbett, que terminó campeón con los Leones del Escogido. Sí. Joe, me tocó identificarlo primero
finales del 2023 en Cleburne, Texas, en la American Association. Y ya luego el año pasado con Generales de Durango en la Liga Mexicana, vi que replicó la actuación que estaba teniendo en Liga Independiente. La verdad que la combinación del slider y un cutter que agregó a su repertorio este año, que mucha gente no le ha dado el crédito que merece, hizo que fuera fácil recomendárselo al gerente de los Toros, a Jesús Mejía. Y se firmó, y la realidad es que fue un caballo de batalla para nosotros y siguió replicando los mismos resultados hasta quedar campeón con el Escogido este año. Probablemente uno de los relevistas más dominantes de esta temporada en Lidón, sin lugar a dudas. O sea, la data que puso Corbett. Y como tú bien dices, Liga Independiente, Liga Mexicana, y continuará en Liga Mexicana, supongo, este año. Tengo entendido que está anunciado con Durango para ser el Sí. cerrador del equipo. Ok. Sí. Una pregunta para ti también, porque nosotros, por ejemplo, vemos mucho o comparamos el tema de Liga del Pacífico, o la Liga Invernal de México, que es la que nosotros normalmente vamos los equipos a Serie del Caribe, versus las ligas de verano. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente verano es mucho más largo, la de invierno es más corto, pero ¿cuál es la diferencia a nivel de calidad? ¿Son los mismos jugadores? ¿Son las franquicias se parecen? Habla un poquito de eso, porque quizá la gente no sepa. Se ha creado una diferenciación notable del 2024 para acá. Si me hubieras hecho esa pregunta en el 2023, fácil te hubiera dicho que la Liga Invernal de México, porque conjuga todo el talento que hay en 20 franquicias, talento nativo mexicano, lo conjuga solamente en 10 franquicias durante el invierno. Eso hace que sea más palpable. Pero ya con la expansión de extranjeros de la LMB en el verano, ya este año lo que se vio en la Liga Mexicana de Invierno fue un poquito por debajo en cuanto a talento. Ahora, ¿qué diferencia ambos circuitos? Te diría que el factor ofensivo de los parques. En la LMB en verano se da mucho esas altas estadísticas, alto carreraje por juego. Los parques de la zona norte. Eso te voy a decir, ¿tú crees que es un tema de la localización de los parques, que normalmente son parques que están en lugares elevados? Es correcto. La altitud juega un papel determinante en esos números. Y obviamente muchas veces la dimensión también de los estadios. Okay. Son construidos diferentes, son estadios de primera mano y son facilidades que están, o sea, sin temor a mentir, hechas para jugar béisbol AA, AAA ahora mismo. Pero son estadios diferentes por donde están ubicados, por el clima. Nivel del mar. Es correcto, todo eso predomina. En el invierno se vuelve un poco más neutral los parques, porque están todos en el Pacífico. Entonces empiezas a ver un poquito más de igualdad en los parámetros estadísticos. Tú sabes que me llama la atención. Ahorita hablamos de Jayce Escarra. Cualquiera diría Raúl, Jayce Escarra, los Toros, pero lo vimos con las Águilas. Cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, como evaluador y como asistente gerente de los Toros, uno cumple con recomendar jugadores. Ese es el trabajo de uno. Sin embargo, yo creo y tengo entendido, ya luego que me tocó conversar con JC durante la temporada de invierno, él ya venía con un acercamiento con las Águilas de hace un tiempo prolongado y se le hizo fácil encontrar equipo para militar aquí en la liga. Fue su primera experiencia y creo que no quedó a deber en la Liga Dominicana, pero obviamente un jugador como él uno siempre va a querer tenerlo de su lado, especialmente cuando uno fue el evaluador que tuvo un proceso con él casi familiar, pero esas son parte de las decisiones que se toman. Otro punto importante es que vimos que los Toros fueron muy agresivos en la agencia libre y que la agencia libre se ha puesto en auge. Hay muchos jugadores ahora mismo de ese mismo equipo de los Toros que pasan y tienen ahora mismo esa brecha donde el equipo tiene, como quien dice, oportunidad de poder el tercer año. Exactamente. ¿Qué tanto se maneja eso en las operaciones con los demás equipos? Quizá una competencia entre las diferentes organizaciones a adquirir un jugador. Es definitivamente una guerra. Okay. Obviamente es una guerra pública. ¿Sabe? Cada equipo sabe qué perfil de jugador quiere. Y para ser un poquito más específico, cada club en esta liga conoce los jugadores nativos de valor, sabe cómo encajan esas piezas en sus estructuras. Entonces, cada quien ya tiene un plan armado de lo que quiere. Todo recae en cuándo comienzan a ser agresivos y cuándo no. Obviamente, en cuanto a nosotros los Toros, eso es una pregunta más directa para Jesús Mejía. Él sabrá básicamente qué enfoque va a tomar este año. Uno, en su labor de asistente hacia su persona, uno cumple con darle ideas,
con ponerle planteamientos en la mesa. Desde ahora ya uno empieza a identificar incluso perfiles de importados que van a jugar ya en una AAA o en México este año, o en Independiente, y uno ya empieza a armar los cuadros, a hacer los famosos clusters estadísticos y que él mismo pueda comparar y ver qué uno está viendo y por qué uno está recomendando. Y hablando un poquito, tú trabajaste has trabajado en varias ligas invernales. De manera particular, ¿tú has tenido alguna experiencia en esos viajes? Tú me dijiste que tuviste que viajar a lugares como Tijuana, como Saltillo, no sé, donde tú te hayas asustado, que tú dices, oye, esto está caliente aquí, que tú crees que tu vida haya corrido peligro porque, o sea, tú estando en un lugar fuera de tu país que tú no No conoces, es fácil. es No un es tema. fácil. Yo creo, mira, desde que empecé a ir a México en el 2013, yo creo que siempre fui con una mentalidad muy neutral, muy hermética. Y un amigo mexicano, que todavía hoy en día trabaja béisbol profesional de muchos años, es vicepresidente deportivo de Rieleros de Aguascalientes, Oscar Romero, me comentó en aquel entonces que nosotros como países latinoamericanos acá en República Dominicana teníamos una tendencia de maximizar las cosas que como pasan en realidad en México. Por Obviamente. decir que si fallecieron 2 personas poníamos que eran 15 o 20. Le ponemos su Una término y sopita. decimos aquí, En ¿verdad? el noticiario. Entonces empezaron a segmentar las zonas. ¿Sabes? Yo sabía que iba para la zona sur cuando empecé a ir a México. Y obviamente me he adaptado a ese refrán que me dio Oscar aquella vez, de que si tú en México vas a buscar problemas, vas a encontrar problemas. Pero si vas a trabajar y vas sencillamente a ser quien tú eres, tú no vas a tener ningún tipo de problema. Y eso se ha quedado conmigo. Eso nunca me he tenido ningún suceso. Ok, Tú sabes que yo quiero hacerle algunas dinámicas con Raúl. vamos. Parte de la esencia de Nueva Entrada también es hacer ese tipo de dinámica. Como primer segmento me gustaría hacerte algunas preguntas rápidas, a ver cómo andas por ahí. Ready. Sí. La mejor firma de Raúl. Wow. Jared Serna. El mejor manager con el que has trabajado. Han Difícil. sido varios. Han sido varios. Dite tres para que no te caliente. Dean Trinor. Dave Giles. Dan Firova. Ok. Si tú pudieras firmar cualquier pelotero en la historia, no importa que estés retirado o no, que tú quisieras decir ese pelotero lo firmé yo, ¿quién sería? Shohei Ohtani. Ok, bien, bien. Yo pensaba que no íbamos a ir con Barry Bonds, algo así. No, yo obviamente, tú sabes, a mí me gusta guardar separación entre el antes y el después. Hay jugadores que han sido icónicos, que tienen su mérito y siempre van a tener su mérito en el béisbol, pero hoy en día hay jugadores franquicia, que sencillamente son el centro para tú estructurar un equipo. Y si tú nada más tienes un solo pick para hacerlo, yo creo que si tú vas a fallar, falla correcto. Claro. Y tomando en cuenta esa valoración, ¿qué tú opinas del béisbol actualmente? Tomando en cuenta las normativas nuevas, cómo se está jugando el juego. Vimos que tuvimos una serie final aquí muy interesante, donde ya el juego ha cambiado bastante. Vemos que el perreo, como se le dice, algo ya muy normal. Se ha normalizado. ¿Qué tú opinas del juego actualmente? Yo creo que le ha traído esencia, identificación, diversión. Sabes que en el pasado, y creo que conversábamos de esto al principio de la entrevista, cuando comencé, que todavía no estábamos en los tiempos donde había tanta analítica, tanta sabermetría, tanto enfoque hacia lo tecnológico, tampoco había esa gran presencia de público y camaradería y entusiasmo en los estadios. Creo que todo esto le ha traído una nueva dinámica al juego. Hace que el juego sea más divertido. En cuanto a los reglamentos nuevos y todos los cambios que se han visto implementados al juego en sí, creo que contribuyen a lo que es hacer que el béisbol profesional sea más un espectáculo. Y obviamente le da un poquito más de quick pace, un poquito más de rapidez al juego. Hace que el fanático, los analistas, todo el mundo que está pendiente o compenetrado o identificado al juego se mantenga más en el hilo de las cosas y que no se pierda tanto. Y obviamente se ha visto una diferencia notable en lo que es la duración de los partidos. Creo que eso ha aplicado no solamente en Grandes Ligas, sino también se ha visto mejoría Claro. aquí en Lidón. Sí. De
tú tienes que elegir un país, obviamente vamos a sacar Lidón, a nivel de lo que tú ves en sus peloteros de ligas invernales, dígase México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela. ¿Qué país tú dirías que tiene el mejor talento como por prototipo del jugador? Sacando Lidón. Sacando Lidón, porque tú sabes que los dominicanos vamos a decir que somos nosotros, ¿verdad? Te diría que México. México por encima de Cuba, por ejemplo. O, ¿Cómo? los cubanos. Sabes que no es que me ha tocado la liga, o sea que no se permite escautear allá, Sí. en las organizaciones de grandes ligas. Pero yo creo que ya la liga en Cuba en sí, el circuito ha envejecido un poco. Ya no hay ese relevo generacional que había antes de talentos jóvenes. Y cuando esos talentos jóvenes se asoman a tratar de debutar o hacer un impacto, terminan saliendo del país, por razones obvias. Claro. Entonces, muchos de esos tipos los venimos a ver aquí o en México haciendo tryout, buscando firmas por una organización de grandes ligas. Entonces, ¿qué me gusta de México? Que hay longevidad, tradición, pero ya se está viendo un relevo generacional. Están empezando a salir jugadores jóvenes, nuevos nombres y tipos que están identificados con ese nivel con la liga. A mí me gustaría hacer una dinámica con él bien interesante. Hemos hablado de las diferentes organizaciones que él ha estado. Ujú. Yo quisiera que tú hagas un equipo all time, pero solamente utilizando jugadores de esa franquicia y que tú hayas visto. Dígase, jugadores de los Gigantes, de los Toros, Estrella, Licey, de los Yankees. ¿Tú te atreves? Wow, complicado el caso. Vamos a ayudarte. Bueno, Elige un catcher. mm. Wester Rivas. Primera base. Uf. De todos los tiempos. Sí, de esa organización en la que tú has estado. Marte Teixeira. Álvaro. Caballo. Segunda base. Cano. Shortstop. Jeter. Tercera base. Alex Rodríguez. Ya yo veo por dónde va el asunto. Left field. Mm. Creo que me voy a ir un poco palidón ahí. Con Juan Soto. Center field. Aaron Judge. Right field. Me voy con el icónico ahí, con Junior Lake. Álvaro, un clásico. ¿Y quién abre ahí un juego? Wow. Complicado el caso. Jerry Cole. Está bien. Está bueno, ese equipo compite. Tiene que decir César Valdez o Evan McLean. No, Evan McLean es de lo de él. Sí, no, de verdad que sí. La verdad que yo sé que para ti la importancia con los jugadores y el trato que tú tienes con ellos ha sido muy importante y eso lo vamos a ver ahora. Tenemos algunos testimonios. Tú tienes, vamos a hacer otra dinámica. Otro interesante, la que estuvimos conversando, Zafá. Vamos a ponerlo, porque lo hemos llevado medio suave hoy. Ujú. Vamos a ver, un juego de elecciones. Vamos a mencionarle varios jugadores y él tiene que decir con cuál él se queda de esos tres. ¿Le das tú o le doy yo? No, yo comienzo, mira. Aaron Judge, que lo mencionaste. Alex Rodríguez o Juan Soto. Aaron Judge. Rafael Devers. Pero espérate, ¿por qué tú te quedas con Aaron Judge por encima de Alex Rodríguez? A mí me causa duda eso, porque Apliqué el make-up ahí como factor diferenciador. Sí. Hablando de un líder, una cara de una franquicia. Es un tipo que no se inmuta. Es un tipo que no coge presión. capacidad de ser capitán de los Yankees, que eso no es todo el mundo. Efectivamente. Que Alex coincidió con Jeter, por Sí. eso probablemente no. Pero Sorprendió, para sorprendió. sí, no. O sea, obviamente su factor como bateador, como filiador, pero también su carácter. Su manejo. Definitivamente. Los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, en el clubhouse, y ver, es increíble cómo un núcleo de jugadores se identifican con una persona. Se deben a esa persona. Se crea una relación de química que cuando tú ves que él es la pieza central de todo, adquiere cierto valor especial. Entonces, eso lo marca como diferencia. La compro, está bien ahí. Sí, sí, sí.
Vámonos ahora con un debate del patio. Rafael Devers, Manny Machado o José Ramírez. José Ramírez. ¿Por qué te va con él? Sabes que yo siempre he tenido la posición de que un jugador que es capaz de ser el referente y de cargar la ofensiva de una organización, él solo, merece cierta distinción sobre otros casos. Porque yo no creo que en años recientes, y por lo menos no que recuerde que me ha tocado ver, Ramírez ha tenido, por ejemplo, el mismo apoyo que ha tenido Devers o Machado. Pero de ver la cara también con Boston. Pero, Ahí yo aplicaría la defensa como un factor diferenciador. no, y también para mí, con el caso de Ramírez, el tema del factor de la velocidad, Exacto. que impacta el juego con su velocidad. Y bate a las dos manos. Devers, Pero Machado también es un tipo que tiene una defensa sólida y un caso para Hall of Fame. no lo descarto, no digo que no. Ahora, si me están preguntando a mí cuál Sí. cojo de los tres, Sí, pues, me quedo fue- con Está Ramírez. bien, perdón. Vámonos ahora con Slovers. Fácil. Bueno, no tan fácil. Albert Pujols, Manny Ramírez o Miguel Cabrera. Manny Ramírez, Como bateador. sí. En el clutch no hay nada semejante. El turno de verdad, el momento clave del juego, la facilidad con que lo hacía, o sea, todavía hoy en día es algo impresionante. Mira, me llama la atención porque al mismo Albert Pujols le preguntaron y él se fue con Manny también. O sea, Yo me voy con Pujols, pero... ¿por qué? No, para mí Pujols por el tema de lo que él impactaba en el juego. O sea, obviamente Manny tenía una capacidad de batear, pero Pujols era un tipo que tú estabas seguro. Al igual que Manny, pero para mí era un aún más difícil probablemente. Y obviamente lo que aportaba a nivel defensivo en su posición, ganador de guante de oro, y el tema de la consistencia en el tiempo, para mí le da esa ligera ventaja a Pujols. Válido, válido. Me gustaría saber de Raúl también. Ya en un año tenemos el Clásico Mundial. ¿Cuál sería ese equipo que tú te llevas? El line-up de Raúl González. Que paréntesis, Raúl tiene experiencia y que si te gustaría también ser considerado dentro del equipo de operaciones de béisbol del Clásico Mundial porque tú acabas de venir de un Premier 12 con México, que el equipo dominicano no se lo llevó, se lo llevó México, para que tú entiendas. Buena experiencia esa. O sea, trabajar con... La gente no... ¿Sabes que el otro día me tocó ver y escuchar cómo fueron malinterpretados los comentarios de Benji Gill sobre... Con Pujols y Yadier. Exacto, sobre cómo era una comparativa. Trabajar con Benji este año en el Premier 12 como manager de México fue algo especial, porque Benji tiene una manera diferente de cómo crear confraternidad en los clubhouse. Él es muy de sus coaches, pero es muy para sus peloteros. Entonces, él mismo de vez en cuando va a implantar reglas en el clubhouse. Y si él es la persona que la va a romper la regla, él mismo lleva la primera botella de tequila. Entonces, fue algo diferente, porque al él venir de una experiencia de 2 años con Anaheim, de trabajar de coach de Grandes Ligas, me tocó sumergirme en un esquema analítico completamente, tratando de validar lo que era la información de avanzada con lo que decía esa data. Benji no quería salirse de esa data, porque esa data venía de Grandes Ligas. Y entonces obviamente había un tema con lo que yo estaba viendo en juegos recientes. Y tuvimos varias conversaciones interesantes, nunca llegaron a ser debate. Uno siempre trata de mantenerse detrás de la línea de respeto. Pero fue un tema interesante. En relación a tu otra pregunta, claro, o sea, yo nací y me crié en República Dominicana, es mi país. Siempre estaría abierto a ayudar a la causa, a colaborar para la causa. Y obviamente hay un tema de federación, de estructura, de compromisos, pero obviamente yo, sin dejar de agradecer que México me ha abierto la puerta para muchas cosas, mi país sigue siendo República Dominicana, eso no tiene cambio. Equipo del Clásico. Wow. Está temprano todavía, te diría. Pero lo que le dicen los americanos, el way too early roster. Catcher, ¿a quién tú te llevarías hoy como dominicano para el Clásico?
Mm. Wow. Yo tengo el mío. Hay uno en la organización de los Yankees que quizás se identifique. Sí, sí decide jugar con Dominicana. Exacto. Pero sí es buen nombre, Austin Wells es tremendo nombre. Pero obviamente, ahora que tú lo pones en la palestra, él ha sido consistente y elocuente con eso de que, aunque no juegue aquí en invierno, para la próxima temporada le gustaría ponerse la camiseta del escogido como preparación del clásico, hacer todo el esquema. Hay que ver si es verdad, pero sí él sería el número 1 en esa situación. Primera base. Carlos Santana. ¿Qué? No, Carlos Santana viene de ganar guantes de oro y de ser uno de los mejores defensas, su OVP, élite. O sea, no me parece mal, pero Yo no hay le que quito hablar, mérito. viejo. Exacto. Designado. Ok, vamos a ver. Espérate, está bien. Está interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Segunda base. José Ramírez. Como segunda. Sí. Ok. Su posición natural. Mira, me está gustando. Oye, Es algo que no he escuchado. No. Bueno, shortstop. Varios nombres me llegan a la mente. Hay una competencia difícil. El debate clásico, probablemente, ¿Eli de la Cruz o Willy Adames? Sí. Torneo corto. Me voy con Willy. Con Willy. Sí. Sí, no una mala opción. Tercera base. Machado. Ok. A jugar defensa. A jugar. Y como líder del equipo. El designado ya lo dijo. Sí. Por ende, Rafael Devers. No cae en mi ecuación. No. No. No Banca. cae en mi ecuación. Banca. Puede quedar. Hay situaciones, hay matchups, hay Sí. no solamente un juego. El outfield yo creo que está sembrado. Sí, eso no. Ahí no hay mucha tutía. Dilo No hay tú mucha- mismo, No hay muchas variables. Julio Rodríguez en el center. Me gusta Soto en el left más que en el right. Claro. Tati viene. Tati es un platino. Efectivamente, no hay mucha tutía. Aparte de los rejuegos que pueden ser suplentes detrás de ellos, Ujú. pero creo que ya lo complementaste. ¿Y cuáles son esos suplentes? 4 o 5. Starling Marte creo que tiene valor todavía. Ketel Marte tiene valor todavía, Sí. especialmente porque es el único que juega fuera del grupo de los 3 titulares. Juega mayor cantidad de appearances en el center field. Ujú. Es verdad, te da esa flexibilidad. Te juega segunda y te juega. Que se habló el clásico pasado. Ujú. Y obviamente, de Oscar. Garrote. Sí. Un Marcelo Zuna, entra por ahí. Yo lo veo como un perfil similar al de Devers, que Ujú. son perfiles que a lo mejor no te van a contribuir mucho a la defensa, pero que son DH premium en una estructura. Ahora, ahí viene el lineamiento de un torneo corto. ¿Qué le ha fallado a RD en los últimos clásicos? Entonces, yo buscaría la manera de ver cómo elevar ese contact rate, cómo crear situaciones, cómo agregar run prevention a la ecuación. Pudiera crear un positivismo diferente en la estructura del equipo. Un masterclass, papá, porque la realidad nosotros nos hemos enfocado mucho en perfil quizás de jugadores de poder, No, honrón ahí. sluggers, sí, Ujú. pero teniendo atrás el tema de poner la bola en contacto, el OVP decente, obviamente la defensa no necesariamente una defensa premium, Un poco de velocidad, porque nosotros nunca nos hemos caracterizado por ser gente poca velocidad. que corre en la base. Y en el picheo, el ace. Wow. ¿Sabe qué? Independientemente de que fue un año difícil para él, pero sigo con Sandy Alcántara todavía, viniendo de lo que puede ser una temporada de lesión y todo, pero entiendo que él es el tipo que sería ideal para ese rol. Eury Pérez, otro miembro de la rotación. Que igual vendría de lesión. Sí, también, ambos. Yo creo que va a ser interesante lo que va a pasar con los Marlins este año. Ver cómo vienen esos dos brazos. Activamente. Un Luis Castillo, quizá. Sí, obviamente. Framber,
Ya, Tener ese ya brazo lo complementaste los 4 ahí. Sí. Y un Luis Gil Tú no de ahí usas más de 4 mismo, abridores en un clásico. un Luis Gil de ahí mismo de los Yankees. Si le dan permiso. Ay, ay, ay. Ese es el cuco de nosotros. Es una realidad. Sí, si le dan permiso. La realidad es que yo no sé qué tan efectivo es en un clásico. O sea, ustedes manejan muchas estadísticas y proyección de números, Sí. pero con esa limitante por picheo, según aparición en el clásico que llevan los lanzadores, Ujú. ¿qué tan profundo un lanzador abridor puede llevar una apertura? En un día donde logra administrar los picheos magistralmente. 4 innings, bueno. Sí. Entonces, ¿sabes? Eso es un tema. Por eso yo le daría mucha más importancia al bullpen que a la misma Ujú. rotación de abridores. Todos los días. Y una pregunta clave. ¿Quién sería el manager de ese equipo Dominicana 2026? Sin duda alguna, Albert Pujols. ¿Cómo? Yo creo que ya él demostró lo que tiene que demostrar y obviamente estamos hablando de una personalidad que no solamente está encaminado a la grandeza, sino que ya se ganó el respeto de los jugadores. O sea, en los torneos cortos, en competencias como el Clásico, crear una estructura que se identifique a una causa, a un propósito, es lo más difícil. Porque tú estás manejando egos. Manejar esos egos. Todos los días tú estás manejando egos. Desde los entrenamientos, los juegos de fogueo, hasta los juegos del evento en sí. Tú estás manejando egos porque estás manejando actitudes, caracteres. Entonces, el manager ve a fulano por encima de mí, lo ve por debajo de mí. O sea, todo es un cuestionamiento de preguntas y respuestas. Y tener una persona con el carácter de él, con el temple de él, en ese rol, yo creo que va a ser de gran importancia. Zafá, yo creo que estamos casi finalizando, pero no me gustaría irme antes de... Tenemos una sorpresita para ti. Claro. O sea, una gente tan influyente en la industria del béisbol, una persona tan afable, tiene que tener muchas amistades que se conviertan en familia. Y hicimos nuestra tarea. Algunas personas están por ahí que te mandaron unos mensajitos. Vamos a enseñarle este videito. Hola, soy Bobby Magallanes, asistente coach de bateo de los Marineros de Seattle, y quería primeramente decirles de Raúl González que me tocó conocerlo cuando coaché con las Estrellas y manejé también las Estrellas en 2010, y ha sido una persona que hemos tenido una gran relación desde ese tiempo para ahorita. Raúl es una persona muy inteligente, que sobre todo, más que su conocimiento del béisbol y de cómo armar equipos, de analytics y todo, Raúl realmente, él quiere a la gente. Es una persona que quiere que la gente tenga éxito, pone las necesidades de ellos primero y sobre todo ama. Él siempre pregunta por mi familia, mis hijos, cómo están. Es lo primero que hace, y eso enseña mucho de qué persona es Raúl. Raúl es una persona que para mí puede tener éxito en lo que él quiera hacer. Si él quiere ser gerente un día de Grandes Ligas, para mí lo puede hacer. Ojalá que le brinden esa oportunidad, porque es todo lo que ocupa esa oportunidad. Pero Raúl, para mí es una persona muy fina, de familia y muy inteligente, aporta mucho al béisbol, y la verdad que soy muy agradecido de tener una buena relación con él, y lo considero mi amigo. Le deseo lo mejor a él. Hi, this is Troy Johnson, and this is my testimonial for Raul Gonzalez. So I first met Raul when I was with the Toros in 2023. I believe right before, it was like the last week of the season. I had a little bit of an interesting thing happen with going down to winter ball. I was supposed to go to the Aguilas, and actually my agent reached out to Raul, and he was the one that kind of jump-started that. Immediately when I met him in the clubhouse, we were signing a contract, instantly connected, instantly clicked. I was so thankful because it was kind of like a friendly, warm welcome to the team. It wasn't really until this past season that I got to really know Raul. Of course, I was with the Toros for only about a week. He was very smooth with the transition, being, of course, the assistant GM, helping out with all of my travel, anything that I needed. But it wasn't until I got to know him this year that his baseball knowledge is far beyond anything I could have expected, especially being with the New York Yankees. I've always had such a high praise for anybody coming out of that system. They really know baseball, and they have a good character to show for it. Essentially, that with a combination, I would
essentially suggest Raul for any position. He is a great human being. I do think that his role in the baseball world is very, very highly touted, and I do think that he is a special person that deserves what position this is. I can say nothing but good things about Raul. I thank him all the time for everything that he's done for me. He has been such a kind individual to me and my family, especially helping me in my baseball career. You know, I know even with him in his baseball career trying to move forward here, it has been such a blessing to be able to share a locker room with him and be on the same team as him. Our relationship with Raul has been nothing but positive and growth oriented and door opening for me the whole time I've known him. He first reached out to me, and he kind of got me into winter ball in the Dominican Republic, and he opened that door for me, and I came out here, and I had a great season, and he opened up so many opportunities for me and personally in my life, and that's all due to him. He's the only guy who reached out to me to get me out here. He's been nothing but great, positive. We talk outside of baseball about anything and everything, and he's just been a huge blessing in my life, and he's positively infected my life and my family's life so much, more than he knows, and I'm extremely thankful for him reaching out to me and everything he's done for my career and off the field as well. And I really cherish my relationship with him, and he's helped me more than he knows. So thank you, Raul, man. You are the man, and you've helped me so much, man. Thank you, man. God bless Ahí you. tenemos los mensajes de Joe Corbett, Troy Johnston, Troy- Bobby Magallanes. también tenemos mensajes de Evan McClain. Evan McClain dijo que la verdad que él, si le daban un minuto para un video, no era suficiente para mencionar, para hablar sobre tu relación con él y sobre lo que tú has impactado en su vida profesional. JC Escarra. Dijo, él necesita más de un minuto. Él ha sido una gran influencia para mi carrera y yo quisiera poderle mostrar lo que yo siento por él. JC Escarra también, que tú o sea, justamente la gente que hemos hablado, hablamos de Joe Corbett, mira cómo que bien se refirió de ti, Troy Johnston. Dijo, JC Escarra dice, ya Raúl es un gran amigo y scout. Él es el scout que me está dando seguimiento desde mi día de Liga Independiente. Él ha creído en mí en cada paso. Por él, gracias a él, tengo la oportunidad que tengo de hacer mis sueños realidad. Yo le debo mucho a Raúl, es una persona muy talentosa y muy trabajadora. Sí. ¿Qué tú opinas sobre cuando estas personas que tú has tenido esa influencia y que has podido trabajar, se hablan también de ti, de tu persona, de tu carácter y obviamente de tu calidad humana? El trato, Yosafat, yo creo que, ¿sabes? No es algo que tú lo planificas cuando te levantas, cuando tú comienzas tu día de trabajo. El béisbol es una caja de sorpresas. Y así como tú te topas con personas buenas, con personas neutrales, así mismo llega el día donde te topas con personas tóxicas también. Entonces, tú tienes que saber cómo tú pones todo eso en una balanza y dar lo mejor que tú puedas cada día. Pero siendo consistente. Porque yo creo que el trato y la comunicación con los jugadores, con el staff, con todo el que forma parte del juego de una manera u otra, es lo que al final del día te separa y te permite hacer relaciones. Y permite que la gente tenga una valoración de ti, sea apropiada o no apropiada. Yo estoy muy claro de que en la vida uno no, tanto en la vida profesional en el béisbol como en la vida humana, no le va a caer bien a todo el mundo. Siempre va a haber reservas de parte de otra persona. Pero como individuo, como hombre de béisbol, seguir saliendo de afuera y dar lo mejor de uno. Eso es lo que uno puede hacer. Eso es lo que uno controla. Para ir finalizando, me gustaría que Raúl nos dé su opinión, un consejo a esos jóvenes que nos están escuchando que quizás quieren incursionar en el mundo del béisbol y a esos jugadores también que quizás están saliendo de ese proceso de ser jugadores activos y quisieran introducirse ya en ese mundo de operaciones. Lo primero es persistencia. No abandonen los sueños. Esto es un monopolio,
una industria, un mercado, llámenle, etiquétenle como quieran, pero va en crecimiento, va a haber oportunidades. Creo que las personas que mejor se capaciten, las personas que mejor proceso tengan, que mejor entendimiento del juego tengan, al final van a prevalecer, al final se le va a reconocer con trabajo, con oportunidades. Entonces, lo que yo les digo a esas personas que piensan hacer una carrera en béisbol es que sean persistentes, sepan aprovechar las oportunidades y que sepan que ningún esfuerzo para prepararse o para trabajar es en vano. Todo tiene una consecuencia. Señores, con ustedes, Raúl González. Un aplauso para él. Excelente. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a ustedes por su sintonía. No olviden suscribirse, dar like, compartir este tipo de contenido y estar pendiente porque esto solamente está comenzando.